Hola a todos, mi nombre es Mauricio Orozco González y me encuentro en el quinto año de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Junto con mi compañera Amelia López vamos a dar la clase de túbulo proximal correspondiente al curso de Estructura y Fisiología del Sistema Excretor. Los objetivos de esta clase son describir los mecanismos de transporte de distintos aniones y cationes en el túbulo proximal de la nefrona, así como describir someramente las patologías asociadas a las fallas en los mecanismos de transporte en el túbulo proximal. El contenido de esta sesión va a abarcar un repaso rápido de los mecanismos básicos de transporte que aprendimos en las clases de biología de los primeros años. Luego vamos a hablar de los mecanismos de transporte del sodio y el agua, el magnesio y el fosfato, el cloro y el calcio, la glucosa, el bicarbonato, aminoácidos y aniones y cationes orgánicos, todos estos en el túbulo proximal de la nefrona. Rápidamente vamos a hablar de los mecanismos básicos de transporte. Entonces tenemos dos tipos de transporte a través de la membrana celular, el transporte pasivo y el transporte activo. ¿Cuál es la principal diferencia que debemos recordar entre el transporte pasivo y activo? Es que uno no requiere energía. ¿Cuál es este? Su mismo nombre lo dice, el pasivo. Y el transporte activo sí requiere gasto de energía para realizar la acción de transportar. ¿Cómo podemos transportar solutos, moléculas, elementos de un lado al otro sin gasto de energía? Es simple. Miren estos nombres. Dice difusión. Difusión. ¿Se acuerdan qué era la difusión? Era el paso de solutos de un lado al otro. Y, naturalmente, los solutos van a fluir de un lado de mayor concentración a un lado de menor concentración. Es una ley de la naturaleza. Por lo tanto, si yo tengo un medio donde en un lado tengo bastantes solutos y en el otro lado tengo menos solutos, estos solutos van a fluir tranquilamente, sin gasto de energía. Y esto es lo que aprovecha el transporte pasivo, una diferencia de concentraciones, una gradiente de concentraciones. Así que desde este momento vamos a llamar gradiente a lo que viene a ser diferencia de concentraciones de un lado y de otro lado de un medio. En este caso de la membrana celular. ¿Está bien? Bueno, tenemos dos tipos de transporte pasivo, la difusión simple y la difusión facilitada. La difusión simple es, valga la redundancia, simple. Por ejemplo, no usa unidades estructurales, es decir, no usa canales, no usa transportadores, no usa ciertas asociaciones complejas de proteínas para que estas moléculas pasen a través de la membrana. Simplemente es la misma membrana pasando a través, el mismo elemento pasando a través de la membrana celular. ¿Qué moléculas pueden hacer esto? El clásico ejemplo de difusión simple son los gases. El dióxido de carbono, el monóxido de carbono, difunden a través de la membrana celular, a través de la bicapa lipídica sin apoyo de ninguna unidad estructural. Así que acuérdense, difusión simple no usa unidades estructurales y un ejemplo clásico son los gases, como el monóxido y el dióxido de carbono. Tenemos la difusión facilitada, es decir, aquí las moléculas difunden a través de la membrana, pero suelen estar apoyadas de transportadores o canales. ¿Cuál es el clásico ejemplo? El agua. El H2O pasa a través de la membrana en la mayoría de casos mediante canales llamados acuaporinas. Las acuaporinas existen muchas. Existe la acuaporina 1, acuaporina 2, acuaporina 3, acuaporina 4, etc. Unas están en todo momento en la membrana celular de las distintas porciones del túbulo proximal, distal, etc. Y otras aparecen solo en presencia de dichas hormonas. Esto lo van a ver en los otros bloques del curso. Pero el clásico ejemplo de difusión facilitada es el agua a través de las acuaporinas. Como su mismo nombre lo dice, son canales que permiten el paso de agua. Ahora pasamos al transporte activo. Tenemos dos tipos de transporte activo, el primario y el secundario. Desde ya lo que tienen que tener en cuenta es que el transporte activo requiere gasto de energía. ¿Y cuál es la moneda universal de la energía en el medio celular? Es el ATP. Entonces, el transporte activo primario implica gasto de energía en el transportador y en la gran mayoría de casos es gasto de ATP. ¿Cuál es el clásico ejemplo de transporte activo primario que nos enseñan desde los primeros años de la universidad? La bomba ATPasa de sodio-potasio. Acuérdense, la bomba ATPasa de sodio-potasio, ¿qué hace? Expulsa 3 sodios y ingresa 2 potasios al medio intracelular. Entonces, si se dan cuenta, el transporte activo requiere energía porque es un transporte en contra de la gradiente. Es decir, yo tengo que mover moléculas desde un lado de menor concentración a un lado de mayor concentración.
¿Y qué es lo natural? Lo natural es que algo fluya de mayor a menor concentración. Yo estoy haciendo lo contrario. Y para que esto suceda necesito gastar energía. Por eso la TPasa de Bond de sodio-potasio necesita gastar energía para expulsar tres sodios. Porque acuérdense que la concentración de sodio en el medio extracelular es altísima. Es de 130 a 135 miliquimolares por litro y en el medio intracelular es muy baja. Por lo tanto, para yo mover sodio afuera necesito gastar energía. Y lo mismo para meter potasio adentro. El transporte activo secundario implica el gasto de energía en otro transportador. Otro ejemplo que lo vamos a ver en la clase, pero lo digo rápidamente, es el uso de los transportadores SGLT de glucosa. Estos transportadores SGLT que transportan glucosa al medio intracelular necesitan sodio. Y este sodio es aprovechado gracias a que la ATPasa de sodio-potasio ha gastado energía para mover sodio al medio extracelular y este sodio que se ha movido al medio extracelular se aprovecha en los transportadores SGLT de glucosa. Entonces, aquí no he hecho mucho el uso de gráficos porque es un breve repaso y vamos a hablar de los distintos ejemplos que he mencionado en las distintas diapositivas. Ahora vamos a hablar del transporte de sodio y de agua a nivel de la nefrona. Es lo más básico y lo fundamental y lo primero que tenemos que saber sobre cómo se transportan los solutos y los solventes como el agua a nivel de la nefrona. Primero algunos datos relevantes. Primero es que en el túbulo proximal se reabsorbe la mayoría de sodio. Del 60 al 65% del sodio que ingerimos todos los días se reabsorbe en esta primera porción, en el túbulo proximal. Luego un 30% se reabsorbe en la rama gruesa ascendente de Henle, un 7% en el túbulo contorneado distal y de un 2 a 3% en los túbulos colectores. Bueno, antes quiero explicar este dibujo. Esta es una representación lo más simple que he podido hacer de lo que viene a ser el túbulo proximal en cuanto al transporte de sodio. Lo de amarillo viene a ser el túbulo proximal. Lo de plomo, que tiene un aspecto rectangular, viene a ser un intento de célula cúbica. Y lo de rojo son los capilares peritubulares. Esta estructura, este esquema, lo van a ver alrededor de todos los segmentos de la nefrona que vienen a ser el túbulo, ya sea proximal, contorneado distal, túbulo colector, asa de Henle. Al costado van a tener su célula epitelial cúbica y al otro lado vamos a tener los capilares peritubulares. Y este es el sistema en general por el que los solutos van a ingresar de los túbulos hacia la célula y luego la célula va a expulsar los solutos hacia los capilares peritubulares y por lo tanto a la sangre. Bueno, entonces en el caso de la reabsorción de sodio tenemos tres principales transportadores, ¿está bien? Tenemos un antiporter de sodio hidrógeno, o bueno, sodio, un protón, ¿no? Esto es un protón. ¿Por qué se llama antiporter? Porque acuérdense que en el antiporter lo que sucedía es que entra uno y sale otro. En este caso entra sodio y sale un protón. En los sin-porter lo que sucede es que los dos entran o los dos salen, ¿no? Lo que quiero decir es que en un antiporter los solutos viajan en direcciones opuestas y en un sin-porter los solutos viajan en la misma dirección. En este caso tenemos un antiporter sodio-protón donde coge los sodios que están en el ultrafiltrado, porque acuérdense que lo que llega al túbulo proximal se llama ultrafiltrado y es lo que se viene a filtrar en los glomérulos. Entonces este sodio va a entrar a la célula mediante un antiporter sodio-protón. ¿Qué otra forma de entrar a la célula tiene el sodio? Tenemos los sin-porter de sodio con glucosa, que son los SGLTs. Tenemos los sin-porter con sodio fosfato, que son los NPT2A o NPT2C, y tenemos los sin-porter de sodio con aminoácidos, ¿ok? Estos tienen sus transportadores distintos, sino que lo he esquematizado acá para que se acuerden de que el sodio también puede entrar a la célula junto con la glucosa, con el fosfato y con los aminoácidos mediante transportadores comunes, ¿ok? Ahora, todo bien, ya hemos metido el sodio desde el túbulo proximal a la célula. ¿Qué es lo que falta? Nosotros no queremos que lo que llega a los túbulos se quede en la célula, nosotros queremos que vuelva a la sangre, en la mayoría de casos, claro. Entonces necesitamos que la célula que recibe todos estos solutos los mande a la sangre. ¿Cómo es en el caso del sodio? La clásica y conocida ATPasa de sodio-potasio que expulsa tres sodios al medio externo e
introduce 2 potasios al medio interno, ¿no? Y es así como el sodio que entra del túbulo proximal a la célula mediante el antiporter sodio-protón o los importer sodio con glucosa, sodio-fosfato, sodio-aminoácido, entran a la célula y son expulsados de la célula hacia la sangre mediante la ATPasa de sodio-potasio. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué he puesto estos signos positivos y estos signos negativos? Es porque esta ATPasa de sodio-potasio también ayuda a generar una gradiente y una carga. ¿Por qué? Porque aquí va a haber más cargas positivas, porque va a haber bastante sodio. Y aquí va a haber cargas negativas porque va a haber menos sodio. ¿Está bien? Como pueden ver acá, la concentración de sodio en el medio extracelular, específicamente en la sangre, es de 135 a 140 miliequimolares por litro. Y dentro de la célula es de 20 a 30 miliequimolares por litro. ¿Y qué quiere decir esto? Que para mover sodio afuera, en contra de la gradiente de un lugar de menos concentración a otra concentración, a mayor concentración que necesito, gasto de energía. Si no tengo gasto de energía, no voy a poder realizar esta acción. Por eso se llama ATPasa de sodio-potasio, porque hace gasto de ATP. ¿Está bien? Entonces, repasando una vez más, para la reabsorción de sodio del túbulo a la célula tenemos el antiporter sodio-protón y los importers sodio-glucosa o sodio-fosfato o sodio-aminoácidos. Tienen nombres específicos que los vamos a ver más adelante. Y para pasar de la célula a los capilares peritubulares, el principal encargado es la ATPasa de sodio-potasio, que requiere gasto de energía. Entonces, ¿qué transportes estamos viendo acá? Transporte activo primario, gasto de energía en el mismo transportador. Aquí tenemos, ¿qué cosa? ¿Qué tipo de transporte es este? Son transporte activo, secundario. Los transportadores importer y antiporter se caracterizan por ser transportadores activos secundarios. ¿Está bien? Para hablar de la reabsorción de agua debemos tener en cuenta dos cosas. Uno, que el túbulo proximal es un segmento de la nefrona muy permeable al agua. Es el segmento de la nefrona más permeable al agua incluso, y además de que el agua sigue una gradiente osmótica, es decir, sigue una gradiente generada por diversos solutos. En específico, el soluto que más se encuentra, o sea, el que se encuentra en mayor cantidad en el túbulo proximal en las primeras porciones. ¿Cuál es este? El sodio. Acuérdense que el sodio es el soluto que en mayor cantidad se encuentra y por lo tanto, a donde vaya el sodio, va a ir el agua. Por lo menos así es en el túbulo proximal. Entonces, debemos tener en cuenta dos cosas, que existen dos gradientes. Una se llama la gradiente transcelular y la otra se llama la gradiente transepitelial. La gradiente transcelular habla de la diferencia de solutos entre un lado de la célula y el otro. Y la gradiente transepitelial habla de la diferencia de solutos entre el túbulo proximal y los capilares peritubulares. ¿Por qué se llama transcelular? Porque si se dan cuenta, entre un lado y el otro están las células, entonces todos los solutos que pasen por aquí tienen que pasar a través de la célula. Por lo tanto, debe haber una diferencia, una gradiente entre el túbulo proximal, la célula, y también debe haber una gradiente entre la célula y los capilares peritubulares. En cambio, en la gradiente transepitelial, quiere decir que todos los solutos que pasen por aquí van a pasar entre las células, es decir, no van a ingresar a las células. Por eso se llama gradiente transepitelial, entre el epitelio del túbulo proximal y el epitelio de los capilares peritubulares. Además, la mayoría de solutos que se van a reabsorber entre las células por medio de la gradiente transepitelial, la reabsorción de estos solutos va a depender principalmente de difusión pasiva facilitada, es decir, van a existir canales como las claudinas, que las vamos a conversar luego, y otros que van a ayudar a distintos aniones como el cloro, también el calcio, cationes, a reabsorberse de manera intercelular por medio de una gradiente transepitelial. Bueno chicos, antes de pasar también he vuelto a repetir este gráfico porque quiero repasar con ustedes de manera rápida la ley de Starling, ¿está bien? Acuérdense de que la ley de Starling, el resultado de la ley de Starling o la utilidad de la ley de Starling en este aspecto es que nos va a indicar la dirección en la que fluye un líquido, ¿está bien? Entonces, acuérdense que también en la ley de Starling unas variables muy importantes eran las presiones hidrostáticas y oncóticas, ¿está bien? ¿Y cómo podemos entender esto rápidamente? Imaginemos que esta es una persona, ¿ok? Esta es una persona
Y este lado es, por ejemplo, la persona está mirando hacia este lado. ¿Está bien? Está mirando acá, hacia a esta pared. ¿Está bien? Entonces, imaginemos, por algún motivo, que esta persona tiene bastante presión hidrostática. ¿Está bien? Esta persona tiene un montón de presión hidrostática. ¿Ok? Si la persona tiene un montón de presión hidrostática, ¿qué va a pasar? Que todo lo que tenga la persona va a ser empujado lejos de ella. ¿Está bien? O hacia otro lado. ¿Ok? Entonces todo lo que tenga va a ser empujado hacia el otro lado. ¿Está bien? Voy a borrar lo que es hidrostática y lo voy a dibujar de azul para que lo entiendan. ¿Está bien? Ahora, imaginemos ahora la misma persona. Voy a dibujar la misma persona, pero ahora de verde. Vamos a imaginar que la persona tiene presión oncótica. Ya, esto es una O. Disculpen mis dibujos, no soy Leonardo da Vinci, pero lo intento. Entonces esta O es de presión oncótica. Si la persona tiene bastante presión oncótica, recordemos que la persona está mirando hacia acá, hacia esta pared. Si la persona tiene bastante presión oncótica, que viene a ser la presión ejercida por las proteínas, ¿qué va a hacer? Va a jalar cosas, ¿no? Va a jalar cosas hacia su persona, hacia donde está ella. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la presión hidrostática siempre va a ser la que determina que un soluto sea expulsado, y la presión oncótica va a determinar que un solvente, el agua en este caso, la sangre, sea, en el caso de la presión hidrostática, sea expulsado, y en el caso de la presión oncótica, sea jalado, ¿no? Entonces la presión oncótica funciona como una esponja, como una esponjita. Véanlo de esa manera, ¿no? Entonces, si yo tengo bastante presión oncótica, imaginemos que funciona como una esponja y voy a tender a chupar todo el agua. Y si yo tengo bastante presión hidrostática, imaginemos que la presión hidrostática es la mano que exprime esta esponja y bota el agua hacia todos lados, hacia los otros lados. ¿Está bien? Entonces, una vez explicado esto, es que justamente en el túbulo proximal lo que va a ver en mayor medida que es la presión hidrostática. Por eso he escrito acá presión hidrostática. Y como en este gráfico, miren el gráfico de la persona con la presión hidrostática, como aquí hay más presión hidrostática, ¿qué va a pasar? Lo voy a dibujar de rojo o de negro, ¿está bien? Todo lo que esté aquí va a tender a salir. ¿Y hacia dónde va a salir? Hacia el lado derecho, ¿no? Hacia las células, hacia las uniones intercelulares y en general hacia los capilares peritubulares. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque aquí predomina, ¿qué cosa? La presión hidrostática. ¿Está bien, chicos? Ahora miremos hacia este lado, hacia el lado de los capilares peritubulares. ¿Qué predomina acá? ¿Qué predomina acá, chicos? La presión oncótica. ¿Y qué hacía la presión oncótica? Jalaba, absorbía, actuaba como una esponja. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a hacer la presión oncótica? Lo voy a dibujar de verde. ¿Está bien? No, no de verde, lo voy a dibujar igual en negro. Como aquí lo que predomina es la presión oncótica, aquí hay bastante presión oncótica. ¿Por qué? Porque ¿qué en la sangre? Hay albúmina, hay globulinas, que son las dos principales proteínas de la sangre, y hay en bastante cantidad. ¿Está bien? ¿Qué va a pasar? Que va a actuar como una esponjita, entre comillas, que va a hacer, también va a ayudar a que los solutos y los solventes, en este caso el agua y los minerales, viajen del túbulo proximal hacia los capilares peritubulares. ¿Está bien? Entonces, lo que quiero que entiendan de aquí es que la presión hidrostática del túbulo proximal contribuye a que los solventes viajen del túbulo a los capilares peritubulares, y la presión oncótica de los capilares peritubulares también hace lo mismo, porque la presión oncótica que hacía chupaba, no absorbía, actuaba como una esponja. Ahora, esto es una manera muy simple. ¿Por qué? Porque puede que aquí también haya presión hidrostática, porque aquí también hay agua. No voy a poner H2O. Aquí hay agua, ¿no? Obviamente aquí hay agua. Aquí también hay agua, ¿está bien? Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que aquí en la presión oncótica acá hay proteínas, ¿cierto? Aquí hay proteínas, porque aquí hay presión oncótica, proteínas. Estos son O de oncótica, ¿ok? Pero imaginemos que representan las proteínas. Pero ¿saben cuál es la diferencia, chicos? Que aquí
en el túbulo proximal y en general en las porciones de la nefrona, la cantidad de proteínas que hay es casi nula. Nosotros no tenemos por qué encontrar proteínas en el túbulo proximal. Encontramos proteínas de bajo peso molecular que se filtran a través del glomérulo, pero la cantidad es mínima. Es más, esto ya lo van a ver en cursos como semiología, en cursos como clínica médica, la presencia de proteínas en la orina, como albúmina u otro tipo de proteínas, que puede indicar daño renal. Está bien, dependiendo de la cantidad de proteínas. Se clasifica como microalbuminuria, albuminuria, etc. ¿Está bien? Es por esto que también esto también hace que los fluidos viajen del túbulo proximal hacia la sangre. La presión hidrostática del túbulo y la presión oncótica de los capilares peritubulares. Bueno, habiendo repasado rápidamente la ley de Starling, los invito también a leer mucho más sobre esta porque la explicación anterior ha sido bastante simple. Acuérdense que hay presiones hidrostáticas en ambos lados, hay presiones oncóticas en ambos lados, pero en el túbulo proximal es mínima. Y recuérdense que al final lo que va a determinar la dirección de viaje del fluido es la diferencia de estas presiones, ¿no? Ahora, hablando del transporte de cloro y calcio, ya estamos hablando ya de los principales minerales que pasan a través del túbulo proximal. Tenemos el transporte de cloro. En el túbulo proximal se reabsorbe la mayoría del cloro también, del 60 al 65%, y vamos a ver los mecanismos por los que estos se absorben, ¿no? Principalmente hay dos mecanismos. El cloro se puede reabsorber de manera intercelular, que es lo que estamos viendo en esta diapositiva, y de manera transcelular, que es lo que vamos a ver en la siguiente. En el caso de la, de la reabsorción intercelular, acuérdense de la gradiente transepitelial. ¿Y de qué va a depender la gradiente transepitelial? Principalmente de qué, de las cargas. ¿Qué quiere decir? Voy a dibujarlo acá. Si yo aquí tengo, por ejemplo, bastantes cargas positivas, ¿cuántas hay acá? Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Y acá tengo 1, 2, así, 3. ¿Qué va a pasar? Como aquí hay más cargas positivas y acá hay solo 3, ¿qué quiere decir? Hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia. Aquí hay más cargas positivas y aquí no. Entonces la carga neta aquí va a ser mayormente positiva y aquí va a ser mayormente negativa porque hay menos cargas positivas. Aquí hay más. ¿Qué va a pasar? Que las cargas positivas van a tender a fluir a través de las uniones intercelulares, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si hay bastantes cargas positivas, lo que va a predominar son las cargas positivas. Si hay bastantes cargas negativas y las cargas negativas le ganan a las cargas positivas, van a fluir las cargas negativas. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque porque el túbulo proximal se divide en dos segmentos. Tiene el segmento S1, el segmento S2 y S3, ¿no? Son tres segmentos. En el segmento S1, que es el primer segmento, ¿qué va a haber? Vamos a encontrar el principal soluto, ¿cuál es? El sodio. Y el sodio que tiene carga positiva. También vamos a encontrar aminoácidos, vamos a encontrar bicarbonato, glucosa, etcétera. Pero ¿qué va a pasar con el sodio? Como el sodio va a ser el soluto predominante, prácticamente el túbulo proximal va a ser un montón de cargas positivas. Entonces, intercelularmente, como lo que van a ganar son las cargas positivas, se va a preferir la reabsorción de ¿qué? Del sodio. ¿Por qué? Porque el sodio tiene cargas positivas. Entonces, en el segmento S1 de la nefrona no se va a reabsorber mucho cloro de manera intercelular. Acuérdense que esto es intercelular. Pero ¿qué pasa más abajo? Imaginemos que vamos más abajo, al segmento S2 y S3, ¿y qué va a pasar? Hay disminución de las cargas positivas. ¿Por qué? Porque acuérdense de cómo vimos que se transporta el sodio. Se transporta por su antiporter sodio protón, pero también se transporta como con glucosa, se transporta con aminoácidos, se transporta con bicarbonato. Entonces, mientras la glucosa se va absorbiendo, mientras los aminoácidos se van absorbiendo, mientras el bicarbonato se va absorbiendo, se sigue absorbiendo sodio, 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 sodio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras más abajo vamos, la cantidad de sodio en el túbulo proximal va a ir disminuyendo, va a ir disminuyendo, va a ir disminuyendo, va a ir disminuyendo y poco a poco el cloro, que es la principal carga negativa, acuérdense, el cloro es la principal carga negativa, va a empezar a tomar notoriedad. Entonces va a llegar un momento
en que las cargas negativas le van a ganar al sodio. Entonces va a llegar un momento en que el cloro va a ser reabsorbido mediante las uniones intercelulares. ¿Por qué? Porque ya voy a borrar esto. ¿Qué va a pasar? Que en el segmento S2 y S3, como ya reabsorbí bastante sodio, ¿qué va a pasar? Va a haber menos sodio y va a empezar a haber ¿qué cosa? Más cargas negativas, más cargas negativas, más cargas negativas, más cargas negativas. Aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a preferir, va a haber una gradiente transepitelial de cloro. ¿Por qué? Porque va a haber mayor carga negativa. Entonces, ¿qué va a suceder? Que se va a preferir la reabsorción de cloro. Entonces, ¿mediante qué transportadores, mediante qué canales se reabsorbe el cloro de manera intercelular? Existen varios, pero el más conocido es la claudina 10A o 17. ¿Ok? Es como un canal por el que se reabsorbe el cloro. ¿Y por qué canal se reabsorbe el sodio intercelularmente? Por la claudina 2. ¿Está bien? Entonces, en resumen, la reabsorción intercelular de, de solutos va a depender de qué? De las cargas, de la gradiente transepitelial. ¿Ok? En el segmento S1 se va a preferir la reabsorción intercelular de sodio y en el segmento S2 y S3 la de cloro. Entonces ahora falta hablar de cómo se reabsorbe el cloro de manera transcelular, ¿ok? Entonces, este obviamente de nuevo es el túbulo proximal, nuestra célula epitelial y los capilares peritubulares. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a encontrar primero la ATPasa de sodio y potasio, es lo que siempre está, es constante nuestra confiable ATPasa de sodio y potasio. Que vamos a tener también, vamos a tener, acuérdense, el antiporter sodio-protón. Lo pongo acá porque contribuye también a la resolución de cloro. Ahorita vamos a ver por qué. Y ahorita vamos a ver qué es esto. Esto es el formiato. Está bien, esta F representa el formiato, ¿ok? Que es una molécula que se filtra en el glomérulo también y llega al túbulo proximal. ¿Está bien? Ahora, el formiato, ¿qué va a pasar? Va a entrar a la célula como ácido fórmico. ¿Está bien? El formiato que está en el túbulo proximal se va a unir a estos protones que, que salen mediante el antiporter sodio-protón y se unen al formiato. Voy a dibujar cómo se unen. Se unen al formiato y ¿qué se forma? Ácido fórmico. Y el ácido fórmico va a fluir a través de la membrana celular mediante difusión pasiva. Va a entrar. ¿Ok? Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué me hablan de ácido fórmico? ¿Qué tiene que ver con el cloro? ¿Qué tiene que ver el formiato con el cloro? Ahorita vamos a ver. ¿Qué pasa? Que el formiato se va a disociar, perdón, que el ácido fórmico se va a disociar dentro de la célula. ¿Está bien? Se va a disociar ¿en qué? En formiato, otra vez. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál fue el papel del protón? Unirse al formiato para formar ácido fórmico y el ácido fórmico es el que puede pasar a través de la membrana celular. Una vez dentro de la membrana celular, ya tengo mi ácido fórmico adentro, lo que me interesa es el formiato, lo vuelvo a disociar. ¿Y el formiato para qué nos sirve? Para esto, para la reabsorción de cloro, como con un antiporter. ¿Está bien? Esta es la utilidad del formiato y de los protones. Bueno, los protones que se expulsan tienen demasiadas utilidades, pero una de estas es unirse al formiato en el túbulo proximal para formar ácido fórmico. El ácido fórmico va a pasar a través de la membrana celular, se va a volver a disociar a formiato y el formiato va a ser utilizado por el antiporter cloroformiato y de esta manera el cloro va a ingresar a la célula. ¿Está bien? Entonces, ya tenemos cloro en la célula. Bacán. Tenemos ya el cloro en la célula, ya cumplimos nuestro objetivo, pero ahora queremos reabsorberlo. Queremos meter de nuevo el cloro a los capilares peritubulares y por lo tanto a la sangre. ¿Cómo vamos a hacer eso? Porque tenemos el transportador, un syn-porter cloro-potasio. Entonces el cloro que está entrando acá se va a ir ¿a dónde? A los transportadores, a los syn-porter cloro-potasio y de esta manera el cloro ya va a ingresar de nuevo a los capilares peritubulares. Así funciona la reabsorción de cloro en el túbulo proximal. ¿Está bien? Y se dan cuenta de la utilidad de la TPasa, sodio-potasio. ¿Por qué?
Porque este potasio, ¿de dónde está saliendo? ¿De dónde está sacando potasio la célula? Justamente de la ATPasa sodio-potasio, que está metiendo 2 potasios mientras saca 3 sodios a los capilares peritubulares. Este potasio es utilizado aquí para el syn-porter cloropotasio. ¿Está bien? El transporte de calcio para motivos de la clase, en un 65%, es decir, en su mayoría, se resuelve en el túbulo proximal, pero la peculiaridad es que es de manera pasiva. ¿Está bien? Es decir, sin gasto de energía. ¿Y cómo es la manera predominante de reabsorción? Es la forma intercelular, es decir, entre las células. Ahora, ¿se acuerdan de la claudina 2? La mencioné en la parte de reabsorción de cloro a nivel intercelular también. Lo que sucedía es que la claudina 2 también ayuda a la reabsorción de ¿qué? De sodio. Está bien, pueden regresar para verlo, pero ayuda sobre todo en la reabsorción de sodio. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Que entonces el calcio y el sodio comparten transportador, comparten canal. Entonces, ¿cómo se va a escoger cuál de estos dos es el que se va a reabsorber si incluso los dos son de carga positiva? Se va a reabsorber el que tenga mayor concentración. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el transporte paracelular de calcio compite con el sodio. Entonces, si yo tengo bastante sodio en el túbulo proximal, se va a preferir ¿qué cosa? La reabsorción de sodio. Si yo tengo bastante calcio, se va a preferir ¿qué cosa? La reabsorción de calcio. Ahora, ¿qué aplicación clínica puede tener esto? Los pacientes con cálculos renales, que de por sí ya tienen una predisposición genética a desarrollar cálculos, cuando un paciente llega con cálculos renales a la emergencia, porque es un dolor bastante fuerte, el cólico renal termina llevando a un paciente a emergencia a la hora que sea, en la madrugada, porque el dolor es inaguantable. Una vez se le manejan los cálculos a la persona, eh, lo que va a suceder es que la principal recomendación que se le va a dar es que el paciente debe, ¿qué cosa? Disminuir su ingesta de sodio. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué creen que es esto, habiendo explicado los mecanismos? Es porque justamente lo que queremos es que se reabsorba calcio a la sangre. Porque si yo tengo todavía calcio en el túbulo proximal, dependiendo de la naturaleza de los cálculos, el aumento de la concentración de calcio va a fomentar que se sigan formando más cálculos renales y va a hacer que el cuadro del paciente no mejore. Por lo tanto, una de las principales recomendaciones a los pacientes que llegan a la emergencia por cálculos renales en los cuales el calcio está implicado, lo que se le va a recomendar al paciente es que disminuya su ingesta de sodio. ¿Para qué? Para que haya menos sodio en el túbulo proximal y qué cosa se prefiera la reabsorción de calcio, como de manera intercelular por la claudina 2. ¿Está bien? Esa es la principal manera por la que se reabsorbe calcio en el túbulo proximal. Ahora vamos a hablar de los mecanismos de transporte de magnesio y fosfato. En cuanto al transporte del fosfato, a grosso modo el 75-80% se reabsorbe en el túbulo proximal por transporte activo, el 10% en el túbulo distal y algo interesante e importante es que en la nefrona se excreta el 10% del fosfato que llega a esta. Listo, entonces antes de empezar a hablar de la reabsorción de fosfato, les dejo esta pregunta. Le pueden poner pausa, leerla, traten de responderla e igual luego de la revisión de la reabsorción de fosfato vamos a responderla, ¿está bien? Bueno, entonces, en cuanto a la reabsorción de fosfato, tenemos que saber algunas cosas principales. Lo primero es que el transporte es activo, como dije al principio, y lo segundo es que los transportadores son dependientes de sodio. Como verán, el sodio es súper importante para la reabsorción de un montón de moléculas y elementos. Entonces, tenemos tres principales transportadores, los NPT2A y C y los PIPs, pero los más importantes son el NPT2A y el NPT2C. ¿Está bien? Entonces, uno es electrogénico y el otro es electroneutro. ¿Qué quiero decir con esto? Lo voy a explicar rápidamente. Esta es la fórmula del ion fosfato. HPA.
o 4 menos 2. ¿Está bien? Esta es la fórmula del ion fosfato. Si se dan cuenta, el ion fosfato tiene dos cargas negativas. Entonces, ¿qué significa que algo es neutro? Que su carga es 0. Entonces, aquí ya se les debe estar viniendo la idea a la cabeza, ¿no? Entonces, si este transportador es electroneutro y utiliza sodio, ¿qué quiere decir? Que ¿cómo tiene que pasar? Con dos cargas de sodio, con dos moléculas de sodio. ¿Por qué? Porque el sodio tiene carga más 1. ¿Está bien? Entonces, yo voy a necesitar dos moléculas de sodio, disculpen el dibujo, con una molécula de fosfato para que cosa sea neutro. ¿Está bien? Por eso el transportador NPT2C es electroneutro, porque entra una molécula de fosfato que tiene dos cargas negativas y dos moléculas de sodio, bueno, dos átomos de sodio que tienen dos cargas positivas. Por eso la carga neta es 0, es neutro. ¿Ok? Habiendo explicado esto, ya se imaginarán por qué el transportador NPT2A es electrogénico, porque este transportador pasa con una carga y la carga es positiva. ¿Qué quiere decir? Que el transportador NPT2A pasa, en ambos pasa un fosfato, pero en el NPT2A, ¿cuántos sodios pasan? Pasan 3 sodios, ¿ok? Con carga positiva. En cambio, en el NPT2C pasan 2 sodios, ambos con carga positiva. Entonces aquí en el NPT2C la carga neta es 0. Aquí en el NPT2A la carga neta es 1. Por eso se llama electrogénico y este se llama electroneutro. ¿Está bien? Espero se haya entendido. Ahora, algo importante también es que el NPT2A, que es electrogénico, está mayoritariamente en el segmento S1 y S2 del túbulo proximal. Y el NPT2C, que es electroneutro, está mayoritariamente en el segmento 3 del túbulo proximal, en el último segmento. Otra cosa que tienen que saber también es que ambos transportadores son inhibidos por la paratormona y el factor de crecimiento fibroelástico 23. ¿Cómo? Aquí vamos a explicarlo. 3 puntos importantes. 1. La paratormona provoca la endocitosis del transportador NPT2A, el transportador electrogénico. Otra cosa que se me olvidaba decirles es que el transportador NPT2A es el que está en mayor cantidad, es el que se encarga de reabsorber la mayoría de fosfato que llega al túbulo proximal. Por eso, si yo causo la endocitosis de este transportador, voy a empezar a perder fosfato por la orina. ¿Ok? Si yo tengo el transportador en la membrana celular, mi transportador va a estar cumpliendo su función, que es captar el fosfato que se encuentra en el lumen del túbulo proximal y reabsorberlo junto con el sodio. Pero si causo la endocitosis de este transportador, este se va a meter en la célula, ya no va a estar en la membrana celular y ya no va a haber forma de que el fosfato entre. Esta es la manera en la que la paratormona causa, ¿qué cosa? Fosfaturia, o sea, pérdida de fosfato en la orina. ¿Cómo? Provocando la endocitosis del transportador NPT2A. ¿Qué hay del factor de crecimiento fibroelástico 23? Lo que pasa es que el factor de crecimiento fibroelástico 23 cumple dos funciones en este aspecto. Uno, causa la inhibición de la síntesis y la desactivación de la vitamina D. Esto ya lo deben haber visto en los cursos de fisiología del ciclo pasado. Si yo inhibo la síntesis y desactivo la vitamina D, lo que va a pasar es que la vitamina D cumple un rol fundamental en la reabsorción de fosfato. Así que de esta manera, inhibiendo la vitamina D, también voy a empezar a perder fosfato por la orina. La segunda razón es que el factor de crecimiento fibroelástico 23 también causa la inhibición del transportador NPT2A, el transportador electrogénico. Entonces, ya vemos que el transportador NPT2A está afectado tanto por la paratormona, que causa su endocitosis, el factor de crecimiento fibroelástico 23, que causa su inhibición. ¿Está bien? Asimismo, este esquema me pareció súper útil para poder resumir los efectos tanto de la paratormona y del factor de crecimiento fibroelástico 23. Como pueden ver, la paratormona es una hormona que está o que llega en la sangre, no está en el túbulo proximal. ¿Está bien? Entonces, las células epiteliales del túbulo proximal tienen sus receptores de paratormona. Entonces, cuando la paratormona se une a estos receptores, se va a activar una vía de transducción que va a causar la endocitosis
del transportador NPT2A y en menor medida la endocitosis del transportador NPT2C. ¿Se acuerdan del transportador PIT? Que lo mencioné al principio, también está involucrado en la reabsorción de fosfato, pero en menor medida. Asimismo, el factor de crecimiento fibroelástico 23 se va a unir a su receptor y por su subunidad cloto también va a causar la inhibición de la síntesis y la inactivación de la vitamina D. De esta manera, estas dos hormonas, la paratormona y el factor de crecimiento fibroelástico 23, va a causar pérdida de fosfato en la orina. ¿Está bien? O sea, fosfaturia. En este esquema podemos ver rápidamente en qué confluyen las vías que activan o desactivan el factor de crecimiento fibroelástico 23. Este tiene varias funciones, pero acuérdense que el factor de crecimiento fibroelástico 23 para el tema de esta clase es fosfatúrico, es decir, causa pérdida de fosfato. Entonces, podemos de alguna manera deducir qué cosas aumentan la cantidad de factor de crecimiento fibroelástico 23 y qué cosas la disminuyen. Por ejemplo, si disminuye mi fosfato en la sangre, se va a inhibir el factor de crecimiento fibroelástico 23. ¿Por qué? Porque el factor de crecimiento fibroelástico 23 es una hormona fosfatúrica, o sea, va a hacer que siga perdiendo fosfato. Y si yo ya tengo fosfato bajo en mi sangre, yo no voy a querer perder más fosfato, por eso se inhibe. Asimismo, si hay un aumento del fosfato en la orina, un aumento ya exagerado, también se va a inhibir el FGF23. ¿Por qué? Porque si bien el FGF23 causa fosfaturia, tampoco quiero que cause una fosfaturia exagerada. Por eso llega un punto, un umbral, en el que si pasa este umbral también se va a inhibir. Ahora, ¿qué cosas promueven o aumentan la actividad, la secreción de factor de crecimiento fibroelástico 23, la paratormona, la enfermedad renal, el aumento de fosfato en la dieta, que sería lo contrario de la disminución del fosfato en la dieta y por lo tanto la disminución del fosfato en la sangre? ¿Qué va a pasar? Si aumenta mi fosfato en la dieta y por lo tanto mi fosfato en la sangre, yo voy a querer regular esto, yo voy a querer regular el exceso de fosfato que tengo, como mediante el FGF23 causando fosfaturia. Asimismo, el aumento de la cantidad de vitamina D de 1,25 de hidroxicolecalciferol, que es el nombre compuesto de la vitamina D activada. ¿Qué va a pasar? Como la vitamina D activada también se encarga de la reabsorción de fosfato, de alguna manera esto funciona como un mecanismo de retroalimentación negativa. ¿Por qué? Porque esto va a activar el FGF23 y va a hacer que pierda fosfato en la orina, mientras la vitamina D hace que aumente mi fosfato en sangre. Hay otras moléculas u otros factores que causan el aumento de FGF23, como es el cofactor cloto y también mecanismos inflamatorios y otros factores. Pero lo principal es que entiendan cómo funciona el aumento del fosfato en sangre, la disminución del fosfato en sangre y cómo esto va a influir en la activación o desactivación o disminución del factor de crecimiento fibroblástico 23. Entonces, aquí ya podemos hablar de la respuesta a esta pregunta. Un paciente sufre de hipoparatiroidismo primario, deficiencia de hormona paratiroides o también llamada paratormona. ¿Qué hallazgos espero encontrar en la serología? Lo primero que vamos a encontrar, si hay deficiencia de paratormona, recuerden que la paratormona de qué se encargaba era una hormona fosfatúrica, es decir, hacía que nuestros niveles de fosfato en la sangre disminuyan. ¿Por qué? Porque al ser fosfatúrica aumentaba el fosfato en la orina, es decir, aumentaba la pérdida de fosfato. Por lo tanto, si hay deficiencia de esta hormona, ¿qué va a haber? Hiperfosfatemia, porque este fosfato no se va a estar eliminando. Ahora, si se acuerdan de sus clases de endocrinología y sistema locomotor, la paratormona también era muy importante para la activación de la vitamina D. Y si yo tengo deficiencia de paratormona, la vitamina D no se va a activar y la vitamina D es muy importante para la reabsorción de calcio y por lo tanto va a haber hipocalcemia. Pero esto no viene a ser en el túbulo proximal, sino en otro segmento de la nefrona, que ya lo van a ver en las posteriores clases. Asimismo, si yo tengo poca paratormona, acuérdense que la paratormona era muy importante para la activación de la vitamina D, del dihidroxicolecalciferol, o bueno, del hidroxicolecalciferol, porque la forma activada es dihidroxicolecalciferol. Entonces, si yo no tengo paratormona,
los niveles de dihidroxicolecalciferol, o sea, de vitamina D activada, van a estar bajos. ¿Por qué? Porque la paratormona se encarga de activarla. ¿Está bien? Ahora vamos a hablar de manera rápida del transporte de magnesio. Algo interesante que tienen que saber acá es que la mayoría de moléculas y de compuestos que hemos visto se absorben en su mayor porcentaje en el túbulo proximal, pero aquí no es así. Aquí solo se reabsorbe el 20% del magnesio que llega, o sea, solo un quinto y de manera pasiva. La mayoría del magnesio se va a reabsorber en otro segmento de la nefrona y de manera activa, pero ya lo van a ver en otra clase. Ahora, para motivos de la clase, se habla de que el magnesio usaría los mismos transportadores que usa el sodio para el transporte intercelular. ¿Está bien? Esto es para motivos de la clase. Ahora, acuérdense que les hablé de cómo funciona el transporte de cloro. Va a ser dependiente de la cantidad de cargas positivas que haya en un lado y la cantidad de cargas positivas o negativas que haya en el otro. Por lo tanto, va a ser el mismo mecanismo. ¿Está bien? Pero se creería que el transporte de magnesio también sería mediante la claudina 2 de manera intercelular, compitiendo con el sodio en el túbulo proximal. ¿Está bien? En el túbulo proximal. Ahora, ya para finalizar mi parte, vamos a hablar del transporte de bicarbonato. Y se reabsorbe del 80 al 85% en el túbulo proximal, o sea, la gran mayoría también. Entonces, una pregunta más. ¿Cuál de los siguientes diuréticos tiene acción en el túbulo proximal? Estas son las 4 opciones. Pueden poner pausa y responder o pueden ir pensando mientras hago mi explicación. Entonces, otra vez volvemos al esquema. Nunca olviden la TPasa de sodio-potasio. Nunca olviden el antiporter sodio-protón. Y este es otro transportador, sorpresa, todavía no está completo, pero lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo funciona la reabsorción de bicarbonato en el túbulo proximal? Tenemos esta molécula de bicarbonato. Una representación simple porque la cantidad de moléculas que llegan es incontable. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a pasar primero? Lo que va a pasar primero es que, recordando este antiporter sodio-protón, los protones van a ser expulsados al lumen del túbulo proximal y este protón se va a unir al bicarbonato. ¿Y qué creen que se va a formar? Se va a formar ácido carbónico. ¿Está bien? Entonces, el primer paso es la formación de ácido carbónico. Luego, ¿qué va a suceder? Esta enzima que se encuentra en el túbulo proximal se llama anhidrasa carbónica tipo 4. Está en inglés, por eso dice CA4. ¿Ok? La anhidrasa carbónica tipo 4, ¿qué va a hacer? Va a separar el ácido carbónico. Lo va a escindir, como si lo fuera a cortar. ¿Y qué productos me va a dar? Me va a dar estos dos productos, agua y dióxido de carbono. ¿Está bien? Entonces, hasta ahora, ¿qué ha pasado? Un protón se ha unido al bicarbonato del lumen del túbulo proximal y se ha formado ácido carbónico. Mediante la anhidrasa carbónica tipo 4, el ácido carbónico se ha separado en agua y dióxido de carbono. ¿Está bien? El agua se va a ir. El agua se va a ir por el túbulo proximal o se va a reabsorber. ¿Está bien? Pero aquí lo importante es el dióxido de carbono que hemos formado. Esto es lo que nos interesa. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono va a difundir a través de la membrana de la célula epitelial cúbica por difusión simple. No va a necesitar ningún canal ni nada. Puede ser por difusión simple a través de la membrana. Algunos dicen que también puede aprovechar la aquaporina 1, pero principalmente es difusión simple. Una vez este dióxido de carbono que se ha formado esté dentro, ¿qué va a suceder? En la célula también hay agua, ¿cierto? Entonces, mediante la anhidrasa carbónica tipo 2, ¿qué va a suceder? Se va a unir con agua, vamos a tener agua y CO2 y se va a formar de nuevo el ácido carbónico. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, la intención aquí era introducir el ácido carbónico que se ha formado en el túbulo proximal adentro de la célula. Pero para introducirlo necesitamos separarlo. Formar CO2, este CO2 de nuevo se va a unir a agua y se va a formar ácido carbónico otra vez. ¿Ok? Si se dan cuenta, estamos volviendo al principio, volviendo a donde hemos comenzado, pero adentro, no afuera. ¿Está bien? Entonces,
Luego el ácido carbónico se va a separar ¿en qué? En un protón y en bicarbonato. Está bien, igualito que acá. Si se dan cuenta, hemos vuelto al principio. Hemos tenido bicarbonato, hemos tenido un protón afuera de la célula y mediante este conjunto de reacciones hemos acabado con un protón y un bicarbonato dentro de la célula. ¿Está bien? Así de simple. Ahora, ¿por qué pongo 3? Porque para simplificar, ahora necesitamos que este bicarbonato vuelva a la sangre. ¿Y cómo va a volver a la sangre? Con un Syn-Porter sodio bicarbonato, que va a mover un sodio a la sangre y 3 bicarbonatos también a la sangre, a los capilares peritubulares. ¿Está bien? Espero se haya entendido. Entonces, si se dan cuenta, es un ciclo. Es un ciclo. Hemos tenido bicarbonato afuera de la célula y lo hemos querido, y ahora el objetivo es ponerlo adentro. ¿Cómo? Mediante este conjunto de reacciones. Estas enzimas son súper importantes. Ahora, ¿recuerdan la pregunta de los diuréticos? Esto es importante porque los diuréticos, existe un diurético, bueno, hay varios diuréticos que actúan en el túbulo proximal, pero este es uno de ellos que se llama la acetazolamida. ¿Y qué hace la acetazolamida? Hace esto. Inhibe la anhidrasa carbónica tipo 4. La inhibe. Y si yo inhibo la anhidrasa carbónica tipo 4, ¿qué va a pasar? El ácido carbónico que se ha formado se va a ir en la orina. Se va a expulsar. Se va a expulsar en la orina. Está bien, entonces no va a suceder nada de esto. Ya no va a suceder esto. ¿Está bien? ¿Y qué vamos a perder? Estamos perdiendo ácido carbónico, pero a fin y al cabo también estamos perdiendo ¿qué cosa? Bicarbonato. ¿Ok? Entonces, una de las utilidades de la acetazolamida es la pérdida de bicarbonato por la sangre. Por lo tanto, ya lo van a ver posteriormente, uno de los efectos secundarios de la acetazolamida es la acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo bicarbonato por la orina, estamos perdiendo bases. Y si perdemos bases, van a predominar los ácidos y voy a tener acidosis metabólica. ¿Está bien? Listo, espero se haya entendido. Entonces, rápidamente respondiendo a la pregunta, ¿cuál de los siguientes diuréticos tiene acción en el túbulo proximal? La acetazolamida. La furosemida actúa en el asa de Henle. La espironolactona es un diurético ahorrador de potasio, no actúa en el túbulo proximal. Y la bumetanida es la alternativa para las personas que son alérgicas a la furosemida. ¿Está bien? Bueno, chicos, espero mi clase haya sido entendible. Espero hayan podido repasar conceptos y si no ha sido para repasar, espero hayan podido entender o aprender nuevos conceptos y por favor les agradecería mucho que llenen la encuesta para poder así recibir un feedback y poder mejorar, tratar de mejorar mis clases cada vez más. ¿Está bien? Este es un código QR, simplemente ponen su celular, acercan el celular al código QR y se les va a abrir la encuesta. No se olviden marcar el curso de Fisiología Renal y este es mi nombre, Mauricio Orozco. ¿Está bien? Muchísimas gracias chicos y ahora los dejo con mi compañera Amelia que va a dictar la segunda parte de esta clase. Hasta luego. Hola chicos, vamos a empezar con lo que es glucosa. En primer lugar, algunas generalidades. La glucosa sérica normal es de 70 a 100 miligramos por decilitro. El Banders menciona 90 miligramos por decilitro y que llega hasta 100 cuando uno consume alimentos. Además que se debe reabsorber toda la glucosa que se filtra en el túbulo proximal. La reabsorción de glucosa es saturable. Esto quiere decir que hay un punto máximo al cual la glucosa se puede reabsorber. Si es que nosotros pasamos este punto máximo en el riñón de cantidad de glucosa, se va a excretar y ya no se va a reabsorber. Y además que en algunas enfermedades como diabetes mellitus se filtra elevada glucosa y se termina excretando la misma, que es lo que acabo de mencionar antes. Bueno, ahora vamos a ver la división más o menos del túbulo proximal que ya habían visto anteriormente, que es S1, S2 y S3, van a ser sus 3 porciones. Y esto nos va a ayudar a guiarnos para saber más o menos cómo funciona la reabsorción de glucosa en el túbulo proximal. Entonces, nosotros vamos a tener principalmente que se va a dar la reabsorción de dos formas. En las regiones de S1 y S2 se va a dar a través de un transportador de SGLT2.
que transporta glucosa con sodio, una glucosa con un sodio y luego la glucosa va a salir por la membrana vasolateral a través de un transportador que es el GLUT2. En cuanto a la región, a la porción S3, también va a haber un transportador que es el SGLT1 en este caso, que va a transportar dos sodios por una glucosa y la glucosa va a salir hacia el intersticio a través del GLUT1. Entonces, estos transportadores tienen varias características que he tratado de resumir en esta tabla que presento acá. En primer lugar, la ubicación, ¿no? El SGLT2 se va a encontrar en S1 y en S2, en las dos primeras porciones. Este transportador va a encargarse de reabsorber la mayor cantidad de glucosa. El 90% de glucosa lo reabsorbe este transportador. Entonces vamos a decir que tiene una alta capacidad de reabsorción, porque la cantidad es bastante. Y en cuanto a la afinidad, vamos a decir que tiene una baja afinidad. ¿Por qué? Porque está reabsorbiendo un sodio por una glucosa. Entonces, lo que queremos en esta zona más que nada es reabsorber toda la cantidad de glucosa que podamos. Sin embargo, ya en la región 3, en la región S3, vamos a tener el transportador SGLT1. Este transportador va a reabsorber 10% de la glucosa, que vendría a ser el 10% faltante. La capacidad, como vemos, es bastante baja porque reabsorbe muy poco. Sin embargo, la afinidad es alta porque vamos a tener que tiene dos sodios por una glucosa. Vamos a necesitar dos sodios para que ingrese una glucosa. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque ya es la última parte y tenemos que ser muy específicos con qué cosa estamos reabsorbiendo. Es por eso que la afinidad de este transportador tiene que ser bastante alta. Bueno, ahora más que nada vamos a hablar de lo que es el transporte máximo de glucosa que ya le habíamos mencionado antes. ¿Qué es esto? Es la cantidad de glucosa máxima que puede reabsorberse por minuto. Vamos a tener dos valores, un valor teórico y un valor real. El valor teórico es 375 miligramos por minuto y el valor real es 180 miligramos por minuto. ¿Por qué esta diferencia? Porque cuando estamos hablando del valor teórico estamos asumiendo que todas las nefronas tienen una misma capacidad de reabsorción y una misma velocidad de reabsorción. Sin embargo, no es así, algunas se saturan antes y algunas tienen una velocidad de reabsorción menor. Entonces, este vendría a ser nuestro valor real, sin embargo, nosotros solemos trabajar con el valor teórico. Ahora, ¿cómo hallamos este transporte máximo de glucosa o este TM? Lo hallamos multiplicando la tasa de filtración glomerular por la glucosa sérica. Entonces, el valor teórico nos saldría asumiendo que tenemos una glucosa sérica de 300 miligramos por decilitro y una tasa de filtración glomerular de 125 mililitros por minuto. Bueno, ahora que hemos revisado una parte de teoría y de algunos valores normales, vamos a ir con algunas preguntas. Si tuviéramos una glucosa sérica de 250 miligramos por decilitro y una tasa de filtración glomerular de 60 mililitros por minuto, ¿se excretaría la glucosa? ¿Cuál sería la carga filtrada? Entre las claves tenemos que no se excretaría o que sí se excretaría y nos ponen algunos valores de la carga filtrada. Entonces, para esto tenemos que recordar cuál era la fórmula. Era tasa de filtración glomerular por glucosa sérica. Sin embargo, hay que tener en cuenta las unidades, ya que no están en las mismas unidades y es necesario convertirlas para no cometer algún error en el momento de multiplicar. Ya cambiando las unidades, en mi caso yo cambié la tasa de filtración glomerular, el resultado sale 150 miligramos por minuto. Entonces, ya con este valor y recordando el valor teórico del TM, que es 375 miligramos por minuto, la clave sería la letra C, ya que no se excretaría y tendría un valor de 150 miligramos por minuto. ¿Por qué no se excreta? Porque este valor es menor al valor teórico. Ahora vamos a ver algunas alteraciones que son las glucosurias renales familiares. ¿Qué son estas? Van a ser la excreción de glucosa en la orina con concentraciones séricas normales o bajas. Entonces, ¿por qué estamos excretando glucosa si es que la concentración está bien en sangre? Esto se da porque hay una alteración en los transportadores de glucosa que ya hemos mencionado anteriormente. En este caso, vamos a mencionar el tipo A y el tipo B, en los cuales el transportador alterado es el SGLT2. Este SGLT2 se va a alterar en diferentes características dependiendo del tipo. Vamos a revisar el tipo A primero. La característica alterada en este caso es la capacidad. Entonces, si recordamos las características de este transportador que es el SGLT2,
es el transportador que se encuentra en las porciones S1 y S2. Eso quiere decir que trata de reabsorber la mayor cantidad de glucosa. Tiene una alta capacidad y una baja afinidad. Entonces, ¿cómo se va a ver la alteración de la reabsorción? Muy alterada. ¿Por qué? Porque vamos a tener una gran cantidad de glucosa en la orina porque la capacidad es la que se encuentra alterada. ¿Y cómo se va a ver afectada la tasa de reabsorción máxima? Bueno, se va a ver disminuida, ¿no? Porque justamente estamos excretando mucha glucosa. Ahora, el tipo B. En el tipo B, el mismo transportador es el que está alterado, sin embargo, la característica que está alterada es la afinidad. Sin embargo, recordemos que este transportador de por sí ya era bien poco afín por la glucosa, porque solamente necesitábamos un sodio para que pueda reabsorberse la glucosa. Entonces la alteración de por sí va a ser muy poca y la tasa de reabsorción máxima tampoco se va a ver muy alterada. Vamos a seguir ahora con lo que es cationes y aniones orgánicos. Ahora vamos a ver sus generalidades. En su mayoría, estos aniones y cationes se van a secretar, ya que deben desecharse. Entre estos ejemplos tenemos a los fármacos. Y otra cosa es que la secreción y absorción se puede ver alterada por cambios en el pH. Ahora vamos a revisar lo que son los cationes orgánicos. En este grupo tenemos a la acetilcolina, la epinefrina, creatinina, dopamina y en su mayoría terminan en inas si quieren buscar alguna forma de recordar sus nombres. Entonces vamos a ver cómo es que se secreta. En primer lugar vamos a tener que gracias a la sodio-potasio ATPasa vamos a tener una gradiente de energía y de cargas gracias a que saca 3 sodios y mete 2 potasios. Entonces esto va a permitir que un catión pueda ingresar a la célula por un transportador llamado OCT, que por sus siglas en inglés es el transportador de cationes orgánicos. Acuérdense la C de catión. Luego de que el catión se encuentre ya dentro de la célula, va a salir hacia el lumen a través de un antiporter con hidrógeno. Entonces vamos a tener en resumen que primero está la sodio-potasio ATPasa, luego entra el catión por el transportador OCT y luego va a salir hacia el lumen por medio de un antiporter con hidrógeno. Ahora vamos a revisar un poco lo que son los aniones orgánicos. En este grupo tenemos al PAH, que es el paraminoipurato, con el que medíamos el flujo plasmático renal. También tenemos los ácidos biliares, las prostaglandinas, el urato, la furosemida, así como otros diuréticos, penicilina, los AINES. Entonces vamos a ver cómo es que se secreta todo este grupo de aniones. Igual que en el caso anterior, primero tenemos que generar energía gracias a la sodio-potasio ATPasa. Y con esto vamos a tener que en su mayoría se van a transportar gracias al alfa-cetoglutarato. ¿Qué pasa con este alfa-cetoglutarato? Lo que va a pasar es que va a entrar a la célula por un syn-porter junto con 3 sodios. Luego de que entre a la célula, va a salir de la célula por medio de un transportador que es el OAT, por sus siglas en inglés, transportador de aniones orgánicos. Y esta salida por este antiporter va a permitir que entre un anión hacia la célula. ¿Para qué? Para que luego pueda salir por un uniporter hacia el lumen de los túbulos. Entonces, tenemos que igual se genera energía gracias a la sodio-potasio ATPasa. Luego tenemos un syn-porter con alfa-cetoglutarato, el alfa-cetoglutarato entra y luego vuelve a salir. Sin embargo, esta salida permite que entre el anión, gracias también al antiporter OAT. Y luego vamos a tener que este anión sale por un uniporter hacia el lumen. En este caso, siguiendo con los aniones orgánicos, en este caso un ácido orgánico sería, vamos a hablar del ácido úrico, que ya lo hemos visto en la diapositiva anterior como urato, que viene a ser su mecanismo de secreción. Sin embargo, ahora vamos a ver un poco de su reabsorción. ¿Qué pasa con el ácido úrico? El ácido úrico existe disociado a un pH sanguíneo de 7.35 a 7.45, entonces va a existir como urato. Este urato se va a secretar como anión orgánico, lo que vimos hace un ratito, y se reabsorbe por este mecanismo que vamos a mencionar en un momento. Ahora, el urato se va a reabsorber más de lo que se va a secretar.
Y además de eso, que si hay mucho ácido úrico en la sangre y tenemos un pH muy bajo, va a haber un riesgo elevado de cálculos de ácido úrico. ¿Por qué? Porque va a volverse un poco menos soluble y además va a precipitar, produciendo que se agrupen y que se formen cálculos. Entonces, ¿cómo es que se reabsorbe este urato? Este urato va a permitir que al entrar salga un anión. Va a ser un antiporter, el antiporter URAT 1. Este antiporter también es un OAT. Sin embargo, es un OAT que se encuentra en la membrana luminal, por tanto va a permitir la reabsorción. Y luego va a salir hacia la membrana vasolateral para irse al intersticio a través del GLUT9, que es un transportador que en este caso sirve para que salga el urato. Ahora vamos a hablar rápidamente de los aminoácidos. En primer lugar, se reabsorben al 100% en el túbulo proximal. Además, el transporte depende del tipo o de la familia de aminoácido al cual nos estemos refiriendo y que además se asocian a un transporte activo secundario. Entonces, vamos a tener tres grupos o familias de aminoácidos: los neutros, los básicos y los ácidos. En cuanto a los neutros, la reabsorción de estos va a ser un sodio por un aminoácido. Por cada sodio se va a reabsorber un aminoácido. Entonces, en este grupo tenemos a la leucina, la valina, la glicina, la alanina, entre otros. En cuanto a los básicos, van a haber varios transportadores por los cuales pueden reabsorberse. Entre ellos destaca el SLC3A1, que es un transportador también de cisteína. Entonces, en este grupo tenemos a la lisina, arginina y todos los aminoácidos que pertenecen a los aminoácidos básicos. Y en cuanto a los ácidos, vamos a tener que va a haber un cotransporte con sodio en la membrana vasolateral. Además que hay algunos aminoácidos que se transportan independientemente al sodio y puede ser un transporte con glucosa. Y en este grupo tenemos al glutamato y al aspartato. Bueno, eso ha sido todo por este video. Ahora vamos a ir con algunas conclusiones importantes de lo que es el túbulo proximal. En primer lugar, que el sodio, cloro y fosfato se reabsorben principalmente en el túbulo proximal. Recordemos que el magnesio no cumple esta regla, ya que se reabsorbe principalmente en otro lugar de la nefrona. Además, que la reabsorción de agua depende en gran medida de la reabsorción de sodio y que la reabsorción paracelular de calcio depende de la concentración de sodio en el túbulo proximal. Existen dos transportadores principales de glucosa en el túbulo proximal, cada uno con diferentes características. Recuerden el SGLT1 y el SGLT2 y cuál es el de la capacidad y cuál es el de la afinidad. Además que los cationes orgánicos se reabsorben por medio de los OCT con C de cation y los aniones orgánicos por medio de los OAT con A de anión y además gracias al alfa-cetoglutarato. Recuerden también que los OAT son antiporters y los OCT son uniporters. Y por último, que el transporte de aminoácidos depende de la familia a la que pertenezcan cada uno de estos aminoácidos, sean ácidos, básicos o neutros. Bueno chicos, eso ha sido todo por este video. Espero que les sea muy útil. Si tienen alguna duda o pregunta, no duden en hacérnoslas llegar a nuestros correos que se encuentran en la primera diapositiva y nosotros les vamos a responder. Ahora, pasando a las referencias, ya al final tenemos las referencias, entre las cuales tenemos, en primer lugar, al Banders, la octava edición y además al video del TBL2 de Renal 2019. Muchas gracias.